Vamos a continuar con nuestro estudio del día de ayer. Estamos estudiando el tema de la doctrina de Dios. El día de ayer vimos que Dios es un Dios trino. El día de ayer vimos que Dios es un Dios trino. Hay un único Dios y ese único Dios existe o es tres personas. Él es de esa manera. Eso lo estudiamos, lo vimos con la palabra de Dios. Él es así. Él es tres personas. Así como tú eres un ser humano y tienes dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas, una nariz, una boca, y así eres, no tienes patas, no tienes alas, tú eres así. De igual manera, Dios es tres personas. Eso fue el día de ayer. Hoy vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Eso vamos a ver hoy en la mañana como estudio. Entonces, siendo un único Dios verdadero, donde cada persona participa plenamente de lo que es Dios, o sea, cada persona es plenamente Dios, lo que puede decirse de uno, se puede decir de los otros. Lo que se dice del Padre, se tiene que decir del Hijo y se tiene que decir del Espíritu Santo en cuanto a los atributos, porque son un único Dios verdadero. Y vamos a ver entonces a qué nos referimos con atributos de Dios. En primer lugar, cuando hablamos de atributos, en cuanto a una persona, son características separadas que hay en esa persona. Y son características que en su conjunto forman lo que es esa persona. Pero cuando hablamos de atributos en Dios, no se refiere a que Dios esté compuesto de diferentes partes, que Dios esté formado de diversos atributos. No, llamamos a las descripciones de Dios atributos en plural, porque primero, aunque Dios es un ser puro, es un ser simple, Dios es simple. ¿Qué significa que sea simple? Si vimos el día de ayer que es complicado entenderlo. Es complicado entender la doctrina de Dios. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que Dios es simple? Simple debe entenderse como algo sin partes, sin composición, algo que es puro. Cuando tú agarras, por ejemplo, un trozo de cristal, tú puedes decir, uy, este trozo de cristal, no hay otra cosa. Todo lo que hay en el trozo de cristal, ¿qué es? Cristal. Eso es lo que está ahí. Cuando agarras un cristal, un diamante, todo lo que está en ese trozo de diamante es diamante. Es puro. Pero aún en el cristal o aún en el diamante, si tú vieras con un microscopio muy potente, verías que hay átomos, que hay electrones, que hay pequeñas partes que si tú las sacas, esa parte no es un diamante. Esa parte es otra cosa. Cuando tú agarras un diamante en su pureza,
y tú lo cortas, lo cortas, lo cortas, lo cortas, ¿qué obtienes? Diamantes. Eso es lo que es cuando lo cortas, simplemente. Pero si viéramos más al detalle, notaríamos que hay átomos, ¿verdad? Partículas, moléculas, electrones, neutrones y tantas cosas. Y si tú sacaras un electrón del diamante, ese electrón es electrón y no es diamante. Por eso es que cuando se habla de cosas creadas, son cosas que están compuestas de algo más. Algo que no es eso. Algo que no es eso. Si yo junto electrón, si yo junto átomo, junto protón, junto neutrón, de cierta manera los acomodo, obtengo un diamante. Pero el electrón, el protón, el neutrón, el átomo, la molécula, no son diamantes por sí mismos. Algunos piensan que Dios está compuesto de amor, de justicia, de bondad, de misericordia, pero Dios no está compuesto. Él es un ser puro, purísimo. Todo lo que está en Dios es Dios. Cuando hablamos entonces de atributos, como si fuesen varios, es porque somos nosotros los que no podemos entender a Dios en su pureza. No podemos mirar a Dios y comprenderlo de un solo golpe. Dios tiene que revelarse a nosotros de múltiples maneras para que nosotros podamos ir entendiendo poco a poquito. Es como que yo te diga, a ver, piensa en Dios. ¡Wow! ¿Qué hago? Pienso en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pienso en la Trinidad, pienso en su unidad, pienso en su amor, pienso en su misericordia, pienso en su bondad, pienso en su poder, pienso en su omnipresencia, pienso en su omnipotencia, pienso en su sabiduría. ¿Cómo hago para pensar en Dios? No me cabe en la cabeza, es demasiado. Entonces Dios se revela a nosotros de esas múltiples descripciones que he dado. Omnipotencia, omnipresencia, sabiduría, bondad, para que tú y para que yo podamos tomarnos el tiempo de meditar poco en poco. Hoy día, bueno, esta semana, no, este año voy a meditar solo en su justicia. Y el año te va a faltar para meditar solo en su justicia. Imagínate que Dios hubiese dicho, entiéndeme de golpe. Mírame y entiéndeme. No podríamos. Entonces, no es porque Dios esté compuesto de atributos, sino porque nosotros no podemos captar con nuestra mente toda la grandeza y belleza de su ser de golpe, por lo que tenemos que admirarlo desde múltiples ángulos o desde múltiples actos del entendimiento, desde varios pensamientos, para poder disfrutar de él. Por eso decimos atributos, ¿sí? Son varios, no porque hayan varias cosas en Dios, sino porque Dios se revela de varias maneras a nosotros para que nosotros podamos poco a poco ir meditando en él. Por otro lado, llamamos atributos porque se le pueden atribuir a Dios. Es decir, percibimos a Dios de esa manera o debemos percibir a Dios de esa manera. Ya sea que nosotros meditemos en Dios o ya sea que nosotros leamos en su palabra que debemos percibir a Dios de cierta manera. Por ejemplo, estás pasando un momento de sufrimiento, de dolor, y tú dices, wow, Señor, ¿por qué aquí siento tu ira, tu mano pesada? Uy, ya me acordé, es que yo he pecado, pues. Señor, tu justicia, estás percibiendo esa pesada justicia de Dios sobre ti. Pero luego lees en la Biblia que dice que Dios es amor y que Él muestra su amor para contigo corrigiéndote.
pero de repente tú en ese momento no estás sintiendo su amor. O ¿quién de nosotros ha meditado cuando era niño en lo mucho que nuestro papá y nuestra mamá nos amaba cuando nos estaba agarrando a correazos? Alguno cuando recibía correazos decía, ay, sí, es que mi mamá, ay, es que me ama, ay, llorando, es que me ama tanto. ¿Alguien medita ahí? No, de repente, pero está bien complicado meditar en esa circunstancia. Uno está pensando en la dureza de su papá, de su mamá, o está pensando en el dolor, en la fuerza de repente. ¡Wow! ¡Qué fuerza tiene! Pero no está pensando en el amor. ¿Pero acaso deja de ser cierto que nos aman cuando nos corrigen? No, sí nos aman. Solo que en ese momento, por causa de los sentidos, se nos dificulta meditar en eso. Entonces, cuando leemos de los atributos de Dios, en parte es porque los percibimos a Dios de esa manera, y en parte, ciertos atributos, en parte, porque Dios se describe a sí mismo de esa manera. Él dice, hijito, yo te amo, pero Señor, hoy no siento tu amor. Hijo, yo estoy contigo todos los días, pero un día te levantas de tu cama y dices, me siento tan solo. Me siento solo, no. No te siento, Dios. Dios, ¿dónde estás? Siento frío en mi corazón. ¿Dónde estás, Señor? Pero lees en su palabra y dice, yo estoy allí. Aunque yo no lo sienta, Él está allí. ¿Sí? Aunque yo no lo sienta. No es solo aunque mis ojos no te puedan ver, sino aunque no te pueda sentir, sé que estás allí porque tu palabra lo asegura. Entonces decimos atributos en cuanto a Dios, atributos de Dios, porque se le puede atribuir a Dios. Es decir, se puede decir que percibimos de Dios así, o que debemos percibir así a Dios. Por eso la Biblia es tan importante, pues en ella Dios se acomoda a nuestro lenguaje, enseñándonos como a niños sus virtudes y nos corrige diciéndonos qué debemos y hasta dónde debemos pensar respecto a su ser y a todas sus obras. Entonces, en cuanto a los atributos, tenemos que decir estas dos cosas. En primer lugar, no es porque Dios se componga de atributos, sino es que Dios se revela de múltiples maneras a nosotros, porque Dios es tan puro, es tan puro, no tengo otra palabra, tan sencillo, tan espiritual, que nosotros no podríamos entenderlo o percibirlo en toda su pureza. Por eso es que Él tiene que revelarse de múltiples maneras a nuestra debilidad, a nuestra capacidad. Como la majestad de Dios sobrepasa en sí la capacidad del entendimiento humano e incluso es incomprensible para éste, tenemos que adorar su grandeza en vez de únicamente examinarla para no vernos completamente abrumados con tan grande claridad. Si, escuchen, si no adoramos y si seguimos aprendiendo de Dios y no adoramos, moriremos. Por esto debemos buscar y considerar a Dios ascendiendo desde sus obras, pues nos manifiestan lo que de otro modo no podríamos conocer del Señor, sin olvidar que siempre debemos filtrar lo que pensemos por medio de su palabra. Bien, ya hemos dicho entonces que Dios se revela por medio de su palabra, describiéndose a sí mismo de múltiples maneras y nos permite percibirlo de múltiples maneras a través de muchas cosas para que nosotros podamos aprender de Él poco a poco, poco a poquito y podamos disfrutar de Él.
Pero también es necesario decir, mis hermanos, que el aprendizaje debe ir de la mano de la adoración. Si nosotros solo aprendemos y no adoramos según vamos aprendiendo, entonces, uno, estamos aprendiendo equivocadamente, o dos, estamos simplemente acumulando males para nosotros. La comida es buena, ¿verdad? Y llevar comida en tu lonchera es algo bueno, por si no encuentras comida en la calle, ¿no? De repente llevarte ahí un sanguchito por algo. Pero ¿qué ocurrirá si nunca te lo comes y siempre lo tienes en la lonchera? ¿Qué le pasará a esa comida? Se malogra, o sea, la comida era buena, no era mala, pero por cuanto tú no te la comes en el tiempo correcto, se malogra. Y si luego intentas comerte, ¿lo que pasa? ¿Te enfermas o te nutres? Te enfermas. ¿Sabían que algo así también puede ocurrirle al cuerpo humano? O sea, hay enfermedades que tú comes y de repente no digieres porque tienes algún problema y se te pudre. O también cuando no está limpio los intestinos, ¿no? Ahí la limpieza es importante, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando tomas, purgarse de vez en cuando, hacerse una limpieza es importante. Cuando nosotros aprendemos de Dios, ¿sí? Ese aprendizaje debe ser como una comida. Esa comida se evidencia que estamos aprovechándola porque adoramos. Si yo aprendo, por ejemplo, que Dios es justo, digo, ok, bueno, Dios es justo, qué bien por Dios, está bien, ¿no? Él es justo, yo no lo soy tanto, pues qué bueno por Dios, ¿no? Él es así, está bien, no pasa nada. No, allí yo estoy mal utilizando. Es como la comida. Aprendí que Él es justo, ya lo aprendí, lo tengo ahí guardado, pero no lo aprovecho, no lo mastico, no lo desgajo, lo desgloso, no me nutro de ello y por lo tanto no se ve la adoración que debiera surgir. ¿Qué va a ser eso mañana más tarde? Motivo de condenación para nosotros. Les cuento la parábola o les recuerdo la parábola. Hubo un hombre que se fue de viaje, pero antes de irse de viaje le dejó a uno de sus siervos tantos talentos, a otro tantos y al último tantos. El primero lo trabajó y lo multiplicó. El segundo lo duplicó nada más. Y el último dijo, guardó el dinero y le dijo al dueño, aquí está, lo que me diste te devuelvo. Y el siervo dijo, porque yo sabía que tú eras un señor severo. Recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. Por eso, toma, aquí te entrego lo que me diste. Y entonces el amo le dice, oye, ¿tú eres tonto o qué? Si tú sabes que yo quiero que ese dinero me lo trabajen, me lo multipliquen, tú sabes que soy tan severo, tú conocías esa cualidad de mí. ¿Ahora me vienes a decir que vas a devolverme lo mismo? El dinero que te di era para que lo multipliques y me vas a dar lo mismo. Apartado de mí, al lugar de tinieblas, al lloro y al crujir de dientes. Porque cuando nosotros solamente aprendemos intelectualmente y eso no nos lleva a la adoración, eso es un testimonio muy fuerte acerca de quiénes somos nosotros. Ese siervo no conocía realmente a su amo como debiera haberlo conocido. Parece ser que no tenía esa relación como sí lo tenían los otros dos siervos. Y hay muchos en la casa de Dios que aprenden y toda su vida se la pasan aprendiendo, pero son como nubes sin agua, como cisternas rotas. Están allí las nubes, pero no botan agua. Está allí el creyente y sabe un montón y aprende un montón, pero no adora.
Tú no lo escuchas cantar en su casa. Tú no lo ves que él de repente se levanta temprano a orar. Tú no lo ves que él se mueve y se anima y dice, vamos a la casa de Dios para adorar. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No lo ves, no llueve, no se ve esos ríos de agua viva que deben brotar de él. Puede ser porque está muy enfermo o puede ser porque está muerto, porque aparenta estar unido a la vid, pero no lo está realmente. En la parábola que cuenta el Señor en Juan capítulo 15, esos pámpanos, ¿no? Nunca te ha parecido una rama que externamente está unido al árbol, pero tú agarras la rama y ¡pum! Se deshace, ¿no? Hay madera así, y se deshace, polvo. Pero tú ves que el árbol está creciendo, está dando frutos por aquí, por allá, y hay una rama que está toda trizas, todo arenosa, porque está externamente unido, pero no corre savia por sus venas, no fluye realmente la nutrición. Muchos así pueden unirse a la iglesia, están por afuera, bautizados, miembros de una iglesia, y tú lo ves, no toda la iglesia crece y están dando fruto. Y hay uno que está bautizado, que es miembro de la iglesia local y está allí siempre sentado, siempre aprendiendo, nunca adorando. Puede ser que esté enfermo, que hay que atenderlo, o puede ser que esté muerto y todo sea pura apariencia. El creyente debe adorar conforme aprende. Debe adorar conforme aprende. Si no adoramos conforme aprendemos, entonces no vamos a aprender, no vamos a poder aprender más, no vamos a poder aprender como es debido. Hablar de sus atributos, entonces, no es un ejercicio de especulaciones vanas y frívolas para mantener nuestro espíritu en suspenso. Aquí está muy bueno que se pueda añadir qué significa conocer en la Escritura. Porque en la palabra de Dios encontramos dos significados para la palabra conocer. Uno de ellos es cuando conocemos intelectualmente, ¿sí? Por ejemplo, Dios conoce todo, sabe todas las cosas. Pero por otro lado también dice Dios, solo a vosotros os he conocido de todas las familias de la tierra. Esto se refiere a un conocer que implica el intelecto, pero también implica el afecto, implica un cuidado, un aprecio especial. De igual manera, en cuanto al hombre, por ejemplo, la Escritura nos dice, no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría. El que se alabe, alábese en esto, en entenderme y conocerme, en comprender y tener una relación íntima. Por eso también se dice en el Antiguo Testamento, Adán conoció a su mujer y su mujer quedó embarazada, ¿no? Abraham conoció a Sara y Sara quedó encinta. Y así se utiliza la palabra conocer para una relación íntima. Bien, aquí no estamos hablando de simplemente saber intelectualmente. Estamos hablando de ese conocer que implica el saber, pero que tiene a vistas la comunión. Hay gente que estudia, pero no practica, ¿verdad? ¿Por qué estudio? No, porque me gusta saber. Pero es diferente aprender para querer ponerlo en práctica. Es algo parecido así como nosotros. Hablar de sus atributos no es un ejercicio de especulaciones vanas y frívolas para mantener nuestro espíritu en suspenso, sino de algo que necesitamos saber, que es nuestro alimento, que confirma en nosotros una auténtica y sólida piedad, es decir, la fe que obra por el amor unida al temor reverente.
Daniel 11:32, ¿no? Otro de nuestros textos clave aquí. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Contemplemos, pues, en este verso la grandiosidad de nuestro Dios, de quien procede el principio y origen de todo lo que existe. Ahora, ciertamente, este universo y nuestra naturaleza nos enseñan en la medida que le es posible, con abundantes testimonios y suficientes testimonios de cómo es Dios y cómo para movernos a buscarlo y adorarlo, y cómo debemos movernos para buscarlo y adorarlo. Pero nosotros somos muy torpes. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, nos dice que las cosas creadas nos hablan del eterno poder y deidad de Dios. Que su eterno poder y deidad se hacen visibles a través de las cosas creadas. El problema somos nosotros, que no miramos al cielo, que no disfrutamos, ¿no? Hace no muchos días, mi esposa me llamó la atención al cielo porque había, muy rara vez hay muchas estrellas en Lima, ¿no? Casi no se ve. Y entonces habían estrellas, ¿no? Y ya nos quedamos mirando un ratito al cielo y viendo las estrellas. Y es más fácil para nosotros disfrutar de la belleza de las estrellas que realmente tomarnos el tiempo de pensar en Dios a través de las estrellas. En esto, los hombres, los seres humanos, no pecamos solo por nuestra perversa pecaminosidad, sino que también nos falta fuerza. Nosotros pecamos al estar preocupados más de nuestros beneficios, pero también pecamos porque aún lo poquito que podemos meditar, no decidimos muchas veces no meditarlo. O sea, a veces podemos poner excusas y decir, es que he estado ocupado toda la semana, lo cual puede ser muy cierto. Es que he estado muy estresado, volví del trabajo, yo no tengo techo, pero ni siquiera pude ver arriba, corrí a mi cuarto y me tiré a la cama con todo y ropa y me quedé dormido porque estoy cansado. Y ya está, más o menos. Pero aún cuando Dios nos da oportunidad, cuando hay vacaciones, cuando hay oportunidad de ver y disfrutar, aún así, voluntariamente decidimos no utilizar ese tiempo para ver la gloria de Dios a través de lo creado. Qué triste, qué torpes somos de desaprovechar tan grande beneficio. De repente lees tu Biblia mucho y está muy bien, pero desprecias la creación y eso no está bien. A Dios no le agrada que desprecies lo que Él ha creado. Imagínate, ¿no? Nuevamente que uno hable mucho con su esposa. Uy, sí, me encanta hablar contigo, pero uno le quiere tomar de la mano y dice, ay, no, no me des la mano. Uno le quiere dar una palmada, un abracito, algo. No me toques, no me toques. ¿Será suficiente? ¿Será agradable simplemente que tengan una comunión tan espiritual sin que aprovechen en lo que puedan aprovechar sus cuerpos creados? Por supuesto que no. Podemos reconocer todo el mundo que lo espiritual es más importante, que lo espiritual nos va a acompañar hasta lo último de la vejez, pero eso no significa que debamos despreciar las cosas materiales o lo creado al momento de entablar una comunión como esposos. Lo mismo en cuanto a entablar una comunión con Dios. Debemos ir a la iglesia, debemos aprovechar la palabra, debemos meditar, debemos orar, debemos cantar, pero eso no significa
que entonces no debamos mirar al mar y regocijarnos y decir, gracias Señor, qué poderoso eres. ¿Quién puede detener al mar? No se puede luchar contra el mar, pero tú en tu palabra dices que tú le pusiste límites al mar. Tú sí puedes y procurar traer todas las meditaciones posibles de la palabra de Dios a nuestra mente. Dios es inmenso y la creación y las criaturas muy ricas en descripciones de la divinidad. Por eso es difícil decir exactamente cuántos atributos tiene Dios. ¿Cuántos atributos tiene Dios? ¿5, 6, 10, 20? Cuando digo que Dios es amor, ya no tengo que decir que Dios es bueno porque en el amor está la bondad. O de repente si digo que Dios es bueno, ya para qué voy a decir que es amor si el amor está en lo bueno. ¿Cuánto? ¿Cómo se dividen? ¿Cuántos atributos son? ¿Y en cuántas partes se dividen? Está complicado eso. Hay también varios métodos para distinguir u organizar los atributos de Dios. Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero todos son insuficientes. Es imposible enumerar o distinguir los atributos de Dios exactamente o completamente o perfectamente, porque Dios es infinito e incomprensible. Por eso no ambicionamos en esta clase entrar en todos esos ricos y beneficiosos detalles, sino solo dar una breve descripción de algunos cuantos atributos y también de una clasificación que que usaremos en mayor medida. Cuando ustedes aprendan más, después de escuchar estas clases, la que viene ahora y las que vienen las próximas semanas, ustedes busquen aprender más de los atributos de Dios, porque hay más atributos de Dios, hay más bellezas de Dios. Por el momento, vamos a ver una clasificación que es una triple clasificación de los atributos de Dios. Algunos dividen los atributos de Dios en dos partes. Por ejemplo, esenciales y morales, ¿sí? Esenciales y transitivas y no transitivas. ¿Qué significa esa palabra? Olvídenselo por el momento. Otros clasifican los atributos de Dios en comunicables e incomunicables. Y hay muchas formas. Hay un hermano que divide los atributos de Dios en seis clasificaciones diferentes. Y es que es tan amplio. Pero nosotros, por lo menos en esta clase, vamos a hacer una triple división de los atributos de Dios. Vamos a clasificar los atributos de Dios en tres partes. En primer lugar, vamos a ver los atributos negativos. Busquen, por favor, hermana Abigail, Números 23:19. Y hermanos santos, Juan 4:24. Juan 4:24. Los atributos negativos son los atributos que negamos que Dios tenga. ¿Es así? Son atributos que negamos que Dios tenga. Hablamos de las perfecciones de Dios negando características que son netamente criaturales, ¿sí? Por ejemplo, Dios es increado. ¿Qué estamos diciendo allí? Que Él no es creado, que es increado. Estamos negando que Dios sea una criatura. Pero ahí está dentro de los atributos. Increado. Dios es increado. ¿Y qué significa increado? Que no es creado. ¿Qué está diciendo entonces? Que no es una criatura.
Esa es la descripción. Esa es una descripción de Dios. ¿Qué dice Números 23:19? Fuerte, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él mismo se describe en términos negativos. Yo no soy hombre. Pero dime qué eres tú. No soy hombre. En otra parte, cuando se presenta a Moisés, por ejemplo, él dice, ¿quién le diré que me ha enviado? ¿Y qué dice Dios? Yo soy el que soy. Sí, pero ¿qué eres, pues? Yo soy el que soy. ¿Pero qué eres, pues? Si te digo, no me vas a entender. Yo soy el que soy. Y ahí está afirmando algo. Él es lo que es. Y entonces está más fácil decir lo que no es él. No soy hombre, ¿sí? Para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu. Está negando que Él sea carne, que Él sea material. Esa es la negativa. Y ya está. Hay negaciones en la Biblia respecto a Dios. Entonces hay una clasificación que se llama atributos negativos. Un ejemplo de esto es la aceidad. La aceidad es la negación de que Dios obtenga su ser o existencia de otro. Aceidad es un atributo divino. ¿Qué significa aceidad? A significa negación o en contra o no, y sei es ser, ¿sí? Dios es de su propio ser, ¿sí? Dios no obtiene vida de nadie. Él existe por sí mismo. No es que Dios se creara a sí mismo, es que Él depende solo de sí, no depende de nadie más. Eso es lo que es aceidad. Por ejemplo, otros sí dependen de otras cosas. Por ejemplo, los hijos para existir dependen de los padres. Para que tengamos fuerza al día siguiente, dependemos del comer y del dormir. Nosotros no tenemos la cualidad de la aceidad. Entonces pero Dios sí la tiene. Una forma de ver esto es lo siguiente. Nosotros observamos a las criaturas y vemos lo que es propio de la criatura. Y como Dios no es criatura, negamos eso en Dios. Decimos que Dios no es de ningún otro, sino solo de sí mismo. Observamos que todas las cosas creadas dependen de algo más, dependen de algo previo. Como esto es una característica propia de la criatura, depender de otro, podemos entonces deducir de la naturaleza, como nos dice Romanos 1:18-20, que Dios, no siendo criatura, no tiene la cualidad de depender de otro, sino todo lo contrario. Él es asei. Él no depende de nadie. Él no depende de nadie. Ahora, hermanos, no se trata solo de que observamos la naturaleza, sino, así como hemos visto que la Biblia nos pide que miremos la naturaleza, también hemos visto un par de textos bíblicos. Uno de ellos donde el Señor dice, conózcanme negando las cosas de la criatura. Y por otro lado, Dios diciendo, yo soy espíritu. Tenemos fundamento bíblico para decir que Dios no es criatura y por lo tanto no debemos mezclar las características de Dios con las características de la criatura. Por eso, a una clasificación se le llama atributos negativos. Hay otra clasificación. Si hay negativo, hay positivo. Negativo no significa malo aquí. Negativo significa lo contrario, lo que se niega.
negativo de lo que se niega, negativo, pero de lo que se niega, eso es negativo, a eso hace referencia. Por otro lado, tenemos atributos positivos. Hermanita Nélida, por favor, busque Salmo 27:10. Hermana María, busque por favor Isaías 66:13. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Como aquel a quien consuela su madre, así consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Amén. Bien, podemos ver en Salmo 27:10 y bueno, la parte también, los primeros versículos, así como en Isaías 66:13, que Dios en cierta manera se compara a la criatura. En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. En el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y en Isaías 66:13 se nos declara que el Señor es mejor que algo más. ¿Sí? El Señor dice, a ver, ¿tú conoces las fortalezas? Yo soy la mejor fortaleza. ¿Tú conoces tu papá y tu mamá? Bueno, yo soy un mejor padre y madre para ti que tu papá y tu mamá. ¿Tú conoces esta característica en lo creado? Yo soy mucho más. Los atributos positivos son lo que afirmamos que Dios tiene en sobremanera y de lo cual Él es la fuente. Hablamos de las perfecciones de Dios superlativizando, exagerando. Bueno, no se puede exagerar aquí, pero exagerando, diciendo de manera grandiosa. Por ejemplo, conocemos las cosas grandes. Dios es grandísimo. Conocemos las cosas santas. Dios es santísimo. Conocemos que hay poder. Las cosas tienen cierto poder. Dios es poderosísimo. Conocemos las cosas libres. Dios es libérrimo, ¿no? Es el superlativo de libre, ¿no? Y etcétera. Hay algunas características que nosotros vemos en las criaturas que se han de superlativizar. Pero ¿cómo diferenciar? Porque vemos que el hombre se equivoca. Entonces, ¿Dios está equivocadísimo? No. En cambio, aquí se aplicaría. La criatura se equivoca, Dios es inerrante. Dios no se equivoca, no lo negamos. Ahora, pero entonces, ¿cómo diferenciamos esto? Esto se descubre al notar que estas características no son necesarias en la criatura o que no pueden tener un origen material. Sí, a ver, que no es necesario en la criatura. Por ejemplo, tu cabello es necesario para ser un ser humano. No, puede ser calvo y seguir siendo un ser humano, no hay ningún problema. Entonces noten que hay ciertas características en ustedes que no son necesarias para que ustedes sigan siendo ustedes. Asimismo, hay ciertas características en las criaturas que no son necesarias para que esas criaturas sigan existiendo. Por ejemplo, Dios se presentó en un lugar y le dijo a Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar en el que estás, santo es. ¿Ese lugar era ese lugar antes de que fuera santificado por la presencia de Dios? Claro que sí. Ese lugar era ese lugar y no pasaba nada. Ese lugar seguiría siendo ese lugar. Las maderas con las que construyeron el templo de Israel, de Jerusalén, eran maderas
No hacía falta que estuvieran en el templo para hacer maderas. No hacía falta que estuvieran en la presencia de Dios para hacer maderas. Hay ciertas características que podemos observar en las cosas creadas que no son necesarias para ellas. Por ejemplo, hablábamos de la libertad. Sabemos que todas las cosas creadas están sujetas a leyes materiales. Tienen hambre, comen, leyes físicas, leyes químicas, y todo se maneja así por esas leyes naturales. Los animales se manejan por instinto, tienen cierta inteligencia, pero que está marcada por sus químicos, nada más. Pero notamos que el ser humano hace cosas increíbles con la mente. Que de pronto alguien nace donde sus padres son borrachos, maldicientes, maleducados, ladrones, donde todo su barrio, todo lo que hacen es perder el tiempo todo el día en la tienda bebiendo y hablando mal, y de pronto ese hijo que nace o esa hija crece y es una persona de bien. Uno dice, ¿cómo es eso posible? ¡Wow! Hay algo extraño. Todo lo que está influenciado por su sociedad debería estar marcado de esa manera. ¿Hay algo diferente aquí? ¡Oh! Amenacé a esta persona con una pistola. Si tú no haces esto, te voy a matar a ti y te voy a matar a tu familia. Y era un hombre grande y fuerte y yo era alguien flaquito y débil, pero de pronto le pegó a 20 y salvó a su familia. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Fue un momento de sobreesfuerzo, ¿sí? De pasión en el cual la voluntad de su alma movió su cuerpo más allá de lo que usualmente se esforzaba. Tú muy bien podrías ser un robot. ¿Por qué no? Seguirías siendo una criatura. Si fueras una piedra, seguirías siendo una criatura. Si fueras un perro, si fueras un robotito, un elefante, una mariposa, seguirías siendo una criatura. No es propio de la criatura el tener libertad, pero ¿tienes libertad? Esto no surge de juntar químicos, esto no surge de pegar cosas. Entonces nos damos cuenta hoy, qué interesante. Hay algo en nosotros que siendo criaturas, no lo necesitamos para seguir siendo criaturas, y sin embargo lo tenemos. Es a esas características a las que nosotros llamamos atributos positivos, son esas características que nosotros tenemos que superlativizar, ¿sí? Porque no tienen un origen material. ¿Ustedes han pensado alguna vez en el amor? El amor no son químicos. El amor mueve el cuerpo para producir químicos y ciertas cosas, pero el amor no son químicos. El amor no es necesario para ser una criatura. Los perros viven sin amor. Las piedras viven sin amor. Las plantas. Bueno, ya me entienden. Y así con varios atributos que podemos percibir en nosotros y decir, pero ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me preocupan las cosas que son buenas y malas? El delfín no se anda preocupando si es bueno o malo. Mata, come, juega, abusa, hace cosas terribles. Los perros tampoco. ¿Será bueno, será malo? No. Pero yo, ¿por qué me pregunto si algo es bueno o algo es malo? ¿Yo por qué puedo amar? ¿Yo por qué puedo imaginar? ¿Por qué puedo pensar? ¿Por qué tengo actitud creativa? ¿Por qué tengo ciertas características que no veo en ninguna otra cosa creada? Estas son características que Dios ha puesto sobre nosotros, un añadido sobre el mero hecho de ser criaturas. Y cuando descubrimos esas características, son esas características que las tomamos y decimos, si yo puedo querer, si yo puedo amar, entonces Dios debe amar de sobremanera. De sobremanera. Si yo puedo hacer algo justo, entonces Dios tiene que ser justísimo, porque es más
que el hombre. El ejemplo que tengo aquí por escrito es la santidad, ¿no? Un perro es criatura y sigue siendo criatura, aunque no sea santo, e igual el diablo, aunque el hombre tiene santidad. Entonces, el hombre tiene santidad, pero no es necesaria al hombre por ser mera criatura. La santidad es un don extra. Entonces, si podemos decir que el hombre es santo, debemos decir que Dios es santísimo. O sea, la fuente de toda santidad, santo en sobremanera y santo por sí mismo. Esos son los atributos positivos. Vamos viendo entonces atributo negativo, lo que observamos que es propio de la criatura. Como es propio de la criatura, si la criatura no lo tuviese, no sería criatura. Por ejemplo, la criatura tiene que tener un lugar en el espacio. No puede estar en todos lados. Eso es propio de las criaturas, estar en un lugar y no en otro. Entonces, Dios, como no es criatura, Dios lo abarca todo. No es criatura. Atributos negativos. Por otro lado, tenemos los atributos positivos, lo que se superlativiza de la criatura o del ser humano. Estos atributos los encontramos también declarados en la Escritura, ¿sí? Y por último, vamos a ver los atributos relativos. Los atributos relativos, Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué es la misericordia? ¿Es la misericordia un atributo o es una aplicación? Bueno, lo podemos tratar como atributo. Muchas veces en la Escritura se nos dice Dios es misericordioso. Pero este atributo de la misericordia, por ejemplo, encaja en la clasificación de atributos relativos. ¿Qué son los atributos relativos? Estos son atributos que se atribuyen a Dios en cuanto Dios aplica o el hombre percibe de diversas maneras los atributos de las clasificaciones antes mencionadas. Así, son relativos porque nos hablan de las relaciones entre Dios y el hombre. Aunque es importante recordar que las relaciones entre Dios y el hombre no cambian nada en Dios, sino solo en el hombre. A ver, ¿qué es un atributo relativo? Es la aplicación de los atributos anteriores. Pensamos en esto. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Lo dice la Escritura, Dios es bueno. Cuando Dios aplica su bondad en aquellas personas que no merecen su bondad, lo llamamos misericordia. Misericordia. Por otro lado, cuando Dios aplica su bondad en los creyentes, o sea, a través de Cristo, le llamamos gracia. La gracia y la misericordia. Ahora, ¿por qué no decir que la misericordia es propiamente un atributo divino? Dios es lo que es desde todo el tiempo, ¿sí? Desde siempre. En la eternidad, piensa un momento, cuando el hombre no existía, cuando la creación no existía, ¿con quién podría haber sido Dios misericordioso? Porque la misericordia solo se lo aplica a alguien que no merece. Por eso es misericordia. Cuando alguien ofende y merece ser castigado, merece ser maltratado, y la persona dice, no lo voy a maltratar. Está siendo misericordioso. ¿Con quién podría ser Dios misericordioso en la eternidad pasada? Con nadie. Dios seguía siendo bueno.
Dios el Padre es bueno con Dios el Hijo. Dios el Hijo es bueno con Dios el Espíritu Santo. Y así cada una de las personas de la Trinidad se relacionan en sus atributos. Se aman mutuamente, se santifican mutuamente, son bondadosos unos con otros. Y eso puede aplicarse. Pero, ¿cómo se podría aplicar la misericordia allí? Tendría que ser una de las personas de la divinidad causa de misericordia y no es posible. ¿O cómo haríamos con la ira? ¿Cómo podría Dios airarse con el Hijo o airarse con el Espíritu Santo en la eternidad? No puede ser. Pero en cambio sí podemos decir, Dios, el Padre, era justo con Dios el Hijo. Y Dios el Hijo era justo con Dios el Espíritu Santo. Y Dios el Espíritu Santo era justo con Dios el Padre. La justicia es algo que sí se pueden aplicar entre ellos. Justicia no significa necesariamente condenar. Justicia significa dar lo apropiado, dar lo que es correcto, ser justo. Entonces, se dan cuenta que cuando la justicia, que sí podemos ver que es probablemente un atributo divino, se aplica al hombre impío, por eso muchas veces la Biblia habla de que Dios está airado contra el impío todos los días. Allí no está diciendo otra cosa más que Dios va a ser justo con los impíos. Pero de repente la palabra justo es muy endeble, muy suave para el impío. El impío dice, Dios va a ser justo conmigo. Está bien que sea justo. Entonces Dios nos explica y dice, mira, lo que significa es, ¿tú has visto cuando un hombre está enojado y aplica justicia? Sí, mi justicia pura se va a derramar sobre ti. A eso puedes tú llamarlo ira. ¿Te preocupa entonces la ira de Dios? ¡Wow! Eso sí está más preocupante. La ira de Dios va a caer sobre mí. La ira de Dios permanece sobre mí. Eso está mucho más fácil de percibir. Entonces, mis hermanos, decimos que la ira es un atributo de Dios, pero un atributo relativo. O sea, que se aplica en lo creado, pero no es ni un atributo negativo ni un atributo positivo. No es un atributo propiamente dicho, es una aplicación de los atributos. Ahora, ¿por qué me agrada esta triple distinción? Porque podemos nosotros encuadrar propiamente los atributos divinos. ¿Qué no es Dios? Según de que Dios no es criatura. Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Y también, ¿qué sí es? Podemos aprenderlo de las cosas que no necesitamos y aún así poseemos. Dios es santo, Dios es libre, Dios es todopoderoso. Pero también hay un espacio en esta triple división para seguir pensando. Alguien por ahí una vez me preguntó, ¿podemos decir que un atributo de Dios es que sea creativo? Yo nunca he leído en ningún libro de teología sistemática que se hable de la creatividad de Dios. Pero dice, ¿pero podríamos decirlo o no podríamos decirlo? Bueno, podríamos decirlo. Pero ¿dónde encajaría esto de la creatividad de Dios? O sea, Dios es, porque vemos que son cosas grandiosas lo que ha hecho y podemos decir que es creativo. Bueno, podríamos pensar esto como un aspecto de su sabiduría, ¿verdad? Dios es sabio, eternamente sabio, pero Él no era, digamos, podríamos decir que no era creativo en la eternidad porque pues no había creado nada. Pero en cambio sí podríamos clasificar ese atributo de creador o de creativo bajo los atributos relativos de Dios. Y entonces, a esta triple división, estos triple división de los atributos de Dios, da oportunidad a seguir reflexionando y poder seguir encajando diversas cosas que vayamos aprendiendo de la Escritura. Bien, repasemos un poquito las muchas cosas que hemos visto.
En primer lugar, hemos hablado acerca de los atributos de Dios, que no es que Dios se componga de atributos, sino que Dios se revela por medio de múltiples atributos para que nosotros podamos aprender mejor de Él. En segundo lugar, hemos visto que si nosotros no adoramos conforme vamos aprendiendo, Dios quiere ser adorado por cada uno de sus atributos, sean positivos, negativos o relativos. Decir, grande en misericordia, hemos leído Éxodo 34, ¿verdad? Y pasó Jehová por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí tenemos sin distinción, positivos, negativos, positivos y relativos. ¿Verdad? Jehová, yo soy el que soy, fuerte, misericordioso, ira, piedad, santidad. Y Dios se revela ante Moisés de esta manera y entonces le enseña a ser alabado. ¿Has alabado tú alguna vez a Dios por su amor? Seguramente sí. ¿Has alabado a Dios por su justicia? ¿Has alabado a Dios por su misericordia? ¿Has alabado a Dios por su ira? ¿Has alabado a Dios por sus otros atributos como de repente la aceidad, la eternidad, más complicados, inmanencia, trascendencia? ¿Has alabado a Dios porque es trino? ¿Has alabado al Hijo en sus peculiaridades, al Padre en sus peculiaridades, al Espíritu Santo en sus peculiaridades, de la manera en la que ellos se han revelado en la Escritura? Mis hermanos, la razón por la que se nos revela de tantas maneras es para que nosotros podamos disfrutarlo mejor, disfrutarlo en detalle, y creo yo también no tengamos excusa. No tengamos excusa, porque dice, ¿en qué voy a meditar hoy? Uy, no conozco mucho de la Escritura. Bueno, ¿no has visto cómo se describe a Cristo? Como rey, profeta, sacerdote, como cordero, como león. ¿O qué se dice de Dios que es amor? ¿Has meditado en ello? ¿Has pensado en el profundo amor de Dios y su providencia al cuidarte? Bien, hemos visto también entonces que Dios quiere ser alabado por cada uno de sus atributos y hemos visto que si nosotros no alabamos a Dios según vamos aprendiendo, no le estamos sacando el provecho apropiado para nuestro aprendizaje. Es más, le digo, ¿cuál es el motivo de todo nuestro aprendizaje? Poder alabar mejor a Dios, poder adorarle mejor. Ese es el motivo. ¿Por qué Dios rescató a Israel de Egipto? Para que salga y le adore. No aprendemos más simplemente para que mi familia esté mejor, para que mi iglesia sea la mejor iglesia de toda la ciudad, para que estemos los mejor ordenados, para aumentar en membresía, para simplemente llevarme mejor con mi prójimo, para llevarme mejor con mis hijos, con mi vecino, para tener mayor ingreso económico. No, yo quiero aprender más para poder alabar mejor a Dios. Allí debe estar nuestro enfoque. Y si puedes tú decir un gloria a Dios por cada una de sus atributos, o aprendes algo y entonces tú dices, wow, Dios es bueno, y te regocijas en ello, has hallado la bendición de Dios al aprender, al estudiar. Y por último, vimos una triple división de los atributos de Dios, que eso está un poquito más complicado, pero que es para nuestro beneficio, para poder seguir meditando. ¿Qué cosa es de la criatura y Dios no es así? ¿Qué cosa hay en mí que no me sea necesario y entonces Dios es más? O cómo Dios aplica su bondad en la tierra, cómo Dios aplica su justicia, cómo Dios aplica su santidad, cómo Dios aplica su bondad.